Hola, ¿qué tal familia? ¿Todo bien? Pues qué bendición. En este momento vamos a hablar en esta semana de la escuela sabática sobre cómo abordar los textos difíciles. No así llevando a los textos difíciles, sino a conocer las razones a los cuales nos llegan y así poder resolverlos todos juntos. Para eso vamos a invitarle a nuestros amigos los hollines para poder participar en esta lección de escuela sabática. Aquí yo me encuentro ahora en este momento con Eduarda. Con ella vamos a comenzar haciendo una oración. Eduarda, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Sim, pastor. Oremos. Santo Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Peço aqui, Pai, que o Senhor possa nos dar compreensão e entendimento. Que o teu Santo Espírito possa estar conosco para nos ajudar a compreender mais a tua palavra. Estudaremos a lição, Pai, que cada palavra, cada ensinamento fique em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compreender cada texto e a lição também. Venha estar com todos os irmãos que irão estudar a escola sabatina e venha estar conosco também. É isso que te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amén. ¿Nos acompañas? Muy bien, Edison. Siguiendo con el tema de nuestra lección de escuela sabática, lidiando con los pasajes de temas difíciles, muchas de las personas dicen que la Biblia, Edison, se contradice. ¿Me podrías explicar si es que la Biblia realmente se contradice o no? Explícame por qué eso, Edison. Primeramente, la Biblia no se contradice. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que aquí también podemos ver algunos de los errores típicos que algunas veces se pueden ver, ¿verdad? Que es suponer que la Biblia es errónea hasta que ellos demuestren lo contrario. Y capaz también no comprender el contexto del pasaje. También eso. Ignorar las posibilidades de errores por copistas antiguos también puede ser. Y basar una enseñanza en un solo pasaje complicado. Ese también es una forma de poder realmente errar, ¿verdad? Porque vos no podés basarte solamente en un texto, Edison, ¿sí o no? Claro. Nosotros tendríamos que buscar en otros pasajes para ver si explica mejor. Es así, ¿verdad? Sí, señor. Entonces es por eso que la Biblia está en lo correcto, ¿verdad? No tiene fallas, ¿verdad? Entonces la Biblia no se contradice a sí misma. Eso sería. Muchas gracias, Edison. Hola Nadia, ¿qué tal? Qué gusto poder tenerte aquí con nosotros. En este momento vamos a hablar sobre cómo poder afrontar las dificultades, porque la lección de esta semana aborda sobre los pasajes difíciles. Ahora, para abordar los pasajes difíciles, Nadia, ¿cómo nosotros deberíamos de afrontar estos problemas? Con honestidad y cuidado sería una forma, ¿verdad? ¿Nos podría dar algunos ejemplos en la Biblia que hablarán sobre esas cosas? Muy bien, pastor. La Biblia misma enseña cómo debemos de comportarnos. Muy bien, aquí por ejemplo los de Tesalónica nos dan un claro ejemplo, por ejemplo, de cómo no comportarse, cómo eran ellos en los tiempos pasados. Aquí por ejemplo en Hechos 17, versículo 5 dice así: entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos hombres y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Dice, procuraron sacarlos al pueblo. Muy bien, aquí podemos ver por ejemplo una conducta vil de los que eran de Tesalónica. Y no solamente eso, sí, pastor, no solamente eso, aquí también en el versículo 17 explica y dice, Jasón los ha recibido. Todos estos van en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Ahí podemos ver una conducta deshonesta de parte de ese grupo. Ellos mentían entonces. Ellos mentían. Y aquí podemos ver también claramente en el versículo 10, en el versículo 8, dice, al oír esto el pueblo y los gobernadores de la ciudad se alborotaron. O sea, ellos nunca tomaban nada en calma, ellos nunca se comportaban como unos verdaderos. Solo querían guerra, parece, ¿verdad? Solo querían guerra, solo querían que la gente esté alborotada, solamente. Siempre ellos no tomaban las cosas con calma, siempre se pasaban haciendo alboroto. Y por ejemplo aquí
los de Berea nos dan un claro ejemplo de cómo debe ser un cristiano. Aquí en el capítulo 11, en el versículo 11, nos explica perfectamente cómo eran los de Berea. Y dice así: estos fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí podemos ver una conducta honesta, un corazón sincero. Ellos no solamente se quedaban con lo que la gente les decía, ellos buscaban, escudriñaban las escrituras para ver si a los que ellos les decían era verdad. Aquí en el 12 también dice: de ese modo creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinguidas, y no pocos hombres. O sea que entre ellos había la nobleza de los bereanos. Ellos eran nobles. Ellos son un claro ejemplo de cómo debería comportarse un verdadero cristiano y cómo podría llevar en adelante las dificultades que se atraviesen también. Así es, Nadia. Entonces, si yo te dijera, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Como los de Tesalónica o como los de Berea? ¿Cuál vos me dirías? Como los de Berea, pastor, claramente. Así es, Nadia. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, continuando con nuestro estudio, tenemos aquí a la Odisea. Y la Odisea, mira, hablando sobre los textos difíciles de comprender, hay una manera de poder realmente afrontar estos estudios. Y una de ellas es con humildad. ¿Me podrías enseñar un poco cómo sería afrontar con humildad estas cosas difíciles de comprender? Muy bien. Pastor habló algo muy interesante. Para saber un poquito de la Biblia, tem que ter humildade para compreender. No mundo de hoje, muitos buscam conhecimento, querem saber sempre mais, querem ser intelectuais, todos. Pero, para isso, temos que ter humildade. Mas, pensando sobre os intérpretes da Bíblia, o estudante da Bíblia, que tem muita sabedoria, temos que diferenciar duas classes de pessoas. Aquele intérprete arrogante e aquele intérprete humilde. Que Jesus se agrada é com o intérprete humilde. Por quê? Porque conhecimento, todos nós outros sabemos se buscarmos. Mas se tu for arrogante, não adianta nada. E já queria mostrar dois tipos, né? Tanto o intérprete arrogante e também o intérprete humilde. O intérprete arrogante, ele tem todas as respostas. Para todo questionamento, todas as perguntas, ele sabe. E se não sabe, ele inventa só para não ficar como uma pessoa que não tem conhecimento daquele assunto específico. Isso não é bom. Segundo característica da pessoa arrogante, né, desse intérprete, não admite seus erros. Não. Pode estar errado, falou alguma coisa equivocada, pero não admite nunca. Sempre é o outro que está errado, não ele. Agora, falando um pouco sobre o intérprete humilde, não tem todas as respostas. As pessoas humildes que têm a sabedoria de Jesus não sabem de tudo. Claro que alguma pergunta, alguma resposta não saberá, mas humildemente ele falará: eu não sei a hora, mas posteriormente conseguirei a resposta para a tua indagação. E a segunda característica, admite seus erros. Ele sabe que errou, sabe que não está correto e admite e tenta consertar, diferente do intérprete arrogante. Então, para nós outros que estudamos a Bíblia muito, aprendemos muito de Jesus, teremos que ser o quê? A classe de intérpretes humildes. A classe de intérpretes que ensina a palavra com humildade, levando ao amor de Jesus. Así es, la Odisea. Muchas gracias. Entonces, vos me estabas diciendo que yo no tengo que ser aquel intérprete arrogante. Jamás. Tengo que ser un intérprete humilde. Listo. Tengo que moldearme y saber que no tengo todas las respuestas. Nunca sabes. Así que muchas gracias, la Odisea, por enseñarnos esta parte. Muy bien, Gaviota. En la lección de esta semana, que estamos tratando de abordar sobre los versículos y los temas difíciles de cómo estudiarlo, la forma en la cual nosotros tomamos la determinación de poder estudiar la palabra de Dios muestra la importancia que nosotros le damos a los textos bíblicos. En la Biblia yo sé, Gaviota, que hay ejemplos sobre eso. ¿Nos podrías comentar unos cuantos de esos ejemplos, Gaviota? Sí, pastor, acá justo tengo 3 ejemplos. El primero está en Daniel, Daniel 9, 2 al 20 y 21 al 27, que dice que el profeta Daniel estudió y con su estudio y oración obtuvo respuestas.
En Hechos 8, de 27 al 28 y del 30 al 39, el eunuco etíope estudió y adoró y obtuvo entendimiento. Y en Hechos 2, en versículos 42 y el 46, en la iglesia primitiva tuvo enseñanza y comunión y obtuvo unidad. Qué bueno, Gaviota. Entonces nosotros ahí podemos ver que la determinación de buscar a Dios, de encontrar la respuesta en la palabra y de buscar fielmente a Dios hace que la respuesta llegue en el momento indicado. Porque cuando las cosas lo tomamos a la ligereza, medio que a veces no importa tanto. Pero cuando uno se determina a alcanzar un objetivo, es cuando logra alcanzar. Así que muchas gracias, Gaviota, por los ejemplos que nos diste. En este momento estamos aquí con nuestro amigo Jefferson. Jefferson, tengo una pregunta para vos. Estamos hablando sobre los temas controversiales y difíciles de comprender en la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos de afrontar estas dificultades, Jefferson? Bueno, primeramente, ¿verdad? Como sabemos que en la Biblia se presentan muchas dificultades que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Y primeramente una de las cosas, ¿verdad?, es escudriñando las escrituras, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 28 y el versículo 10 dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras líneas, un poquito aquí y un poquito allá. Acá Isaías nos muestra, ¿verdad?, que debemos escudriñar las escrituras un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? Y el otro punto es pidiendo sabiduría a Dios, ¿verdad? Únicamente así podemos entender las dificultades que se nos presentan al leer la palabra de Dios. En Santiago vamos a encontrar también el capítulo 1 y el versículo 5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, Jefferson, para poder afrontar las dificultades, debiéramos de escudriñar las escrituras y también pedirle a Dios en oración sabiduría para poder comprenderlas. Muchas gracias, Jefferson. En este momento estamos llegando a la parte final de nuestro estudio, querido amigo que nos estás acompañando ahí. Así que yo quiero leerte para poder ir terminando. Quiero leer contigo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o escrito. Casi todas sus epístolas dice, hablando de ellas, que estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que estuvimos aprendiendo en esta semana, querido amigo, sobre cómo poder entender y saber las razones para no errar a la hora de estudiar la palabra de Dios. Así que para poder ir terminando y cerrando nuestro programa, vamos a invitarle ahora a nuestro amigo Adrián Rojas para poder hacer una oración. Adrián, ¿nos puede dirigir una oración para poder terminar y agradecer a Dios? Claro que sí. Oremos. Amante Padre que está en el cielo, te damos gracias, Señor, que en esta semana hemos aprendido más de tu palabra, Señor, sobre la escuela sabática. Así también te pido, Señor, que tú puedas iluminarnos, Señor, que podamos aprender más y también debe enseñar a las personas, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos culminando aquí la escuela sabática. No olvides de compartir y dejar tu like para nosotros. Así que nos vemos la próxima. Ósculo Santo para todos. Chao, chao.